Muchachos, despierten, Sí, muchachos, profesor. acuerden que... Sí, pero es que si no me hablan quedo loco. ¿Estamos de acuerdo? José David, ¿estás de acuerdo? Sí, Sí, señor. señora. Listo, es que respondan, por favor. Cuando les estoy hablando, recuerden que estamos en la clase, muchachos, no estamos jugando. ¿Sí? Bueno, voy a llamar a lista. ¿Alexandra Costa está? No, ¿cierto? ¿Leighton se encuentra? Leighton no está. ¿Gustavo Adolfo Castañeda está? No, Sara se encuentra, ¿cierto? Sara Juliet. Señor profe, Gracias, Sara. Juan Pablo Escarpeta se encuentra en la clase. No, no está Juan Pablo. José Fabián Grisales está en la clase. Yo, profe. Bueno, Grisales, Grisales, recuerda siempre que las clases las podemos mirar en el calendario de Google, ahí están programadas, ¿sí? Entonces muchas veces tú me preguntas y pues yo te voy a decir, revisa el calendario, ¿sí? Para que lo recuerdes. ¿Estamos de acuerdo, Grisales? Sí, señor. Listo. Luis Sebastián Molina está. Sí, profe. Bueno, gracias. Santiago Aguirre Amaya está. Sí, profe, yo. Listo. Manuela Alarcón Vélez está. No, no está Manuela. Diego Fernando Aponte está. ahí. Profe, no tiene conexión a internet en estos momentos. Bueno, listo, no está presente. José David Ríos está, ¿cierto? Y, Listo. Jocelyn está. Le pegaron las cobijas, no está, ¿cierto? Valentina Bedoya no está. Lizeth Mayerly Betancur está, tampoco, ¿cierto? Mariana Cardona está. No, Mariana no está. Sebastián Díaz está. Sebastián Díaz, Respondió por el ya vi chat. que escribió. Listo. Sebastián está. Juan José Marles está. No, no está Juan José. Paola Pérez, Tania Paola Pérez está. Tania no está. Reyes está, ¿cierto? Cristian Camilo Reyes. Sí, señor. Listo, gracias. Johnny Yesid Vergara está. Sí, señor, presente. Gracias, Johnny. Buenos días. Daniela está. Daniela Zapata, buenos días. Sí, profe. Listo, Daniela, gracias. Buenos días. ¿Quién acaba de llegar? Ya terminé de llamar a lista. Gustavo Castañeda. Listo, Castañeda, ya te pongo aquí la asistencia. Gracias por asistir, Gustavo. Estábamos llamando a lista. Bueno, primero preguntarles cómo les fue con las actividades. Recuerden que las actividades pues terminaban, estaban vencidas ya. ¿Cómo les fue? ¿Sí las terminaron todos o alguien falta por entregarme alguna tarea? No he cualificado, pero voy a calificar si Dios quiere Yo, entre hoy y profe, mañana. ¿Quién es yo, yo? Sara. yo la de Miren, Costa. Sara. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no le hicieron? Sara, estuve un primero poquito, Sara. Sara, ¿por qué no le hizo? ¿Qué pasó, Sara? profe, estuve indispuesta, entonces pues, hoy Y la hago. entonces, bueno, cuando la hagas me avisas, yo abro el CV, listo. Porque el CV ya está abierto porque pues ya pasaron más del tiempo estipulado, entonces pues ya no hay, pues la idea es que cumplamos en los tiempos, muchachos, ¿sí? ¿Y quién más no la hizo? Yo, profe. ¿Quién es yo, por favor? Yo, Santiago. ¿Y por qué no la hiciste, Santiago? No sabía que estaba, profe. No sabía que qué. No sabía que había puesto tarea. Hombre, por Dios, Santiago. Bueno, cuando no asistas a las clases tienes que estar muy atento a qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Porque si no, nos va a pasar eso todo el tiempo. ¿Me hago entender? Sí, profe, sí. Listo. Lo importante es que cumplamos con las actividades, muchachos, no se atrasen. Recuerden que igual entre más nos demoremos, más tiempo perdamos, es más duro, es más difícil cumplir con las actividades. Entonces, por favor, no se atrasen, vayan haciendo, que es más fácil hacer una semanalmente. O sea, recuerden que en todas las otras materias se les están poniendo una actividad al mes, pero probablemente esa actividad es muy larga.
Yo prefiero semanalmente poner actividades cortas para que ustedes las vayan haciendo. Cristian, dime, Reyes, ¿qué pregunta tienes? Profe, a mí también me falta solo una tarea, la de costos. Yo ya la Bien. hice, solo que no alcancé a enviarla por lo que todo el fin de semana yo trabajo, entonces trabajo desde por la tarde hasta las 12 o 1 de la noche y a esa hora ya no está funcionando el CV. Bueno, Entonces ok, yo ya terminé la entonces, de costos, solo me falta enviarla. por favor, voy a abrir entonces en este momento la tarea de costos para los que no la hayan entregado, porque me imagino, la voy a abrir hasta el día de mañana, entonces tienen plazo hasta mañana para que la terminen, por favor. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Listo, entonces voy a abrirla acá. Décimo costos, vamos a ver en todos los grupos los voy a abrir. Décimo uno, estaba hasta el 26 de febrero, que fue el viernes, entonces la voy a abrir hasta el día, no, la voy a poner hasta el miércoles, mejor dicho, hasta el próximo miércoles que tenemos clase, ¿cierto? Y el miércoles volvemos a hablar. Si Dios quiere, de aquí al miércoles voy a mostrarles cómo van sus notas para que estemos pendientes, ¿listo? Porque esto ya va avanzando y entre más nos demoremos, pues es peor, ¿sí? La idea es que vamos cumpliendo a tiempo las actividades, vamos sacando las noticas, que no llegue el momento de que terminó el periodo y no hayan subido las cosas, muchachos, ¿sí? Les hago énfasis en eso, recuerden que yo siempre estoy muy pendiente y si necesitan ayuda, por lo general les respondo rápidamente, pero la idea es que ustedes también cumplan con sus actividades, porque si no lo hacen, pues para mí es muy difícil, ¿sí? Yo al final yo les entrego un material y la idea es que ustedes lo aprovechen, no que dejen eso ahí para lo último y después no lo hagan, ¿sí? ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, profe. Gracias. ¿Alguien acaba de llegar? ¿Alguien más? ¿O seguimos los mismos? Solo Gustavo, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces vamos a iniciar la clase, muchachos. Para el día de hoy les tengo una actividad, una tarea, que ya vamos a mirar de qué trata esta tarea. Esto es una tarea que, como les explico, vamos a mirar aquí una cosita y ya les digo. Esto es una actividad, ya la encuentran en el CV, es una actividad de teoría. ¿Sí? Como tal, la tarea trata, permítanme un segundito. Están levantando la mano. Cristian, dime, Cristian. Profe, yo me acabo de escribir por el interno que de antemano pido disculpas si no va a responder casi en la clase, que es que por allá tiene muy mal internet, entonces no alcanza a escuchar bien lo que usted dice a veces, entonces digo que Ok, ¿quién dice? ¿Jonior? sí, Johnny Vergara. Listo, no hay problema. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a mirar la clase del día de hoy. Entonces, la clase del día de hoy, pues ustedes van a entrar al CV como... ¿Ya pueden ver mi pantalla? Voy a apagar la cámara para que estemos concentrados solamente en la tarea, listo. Entonces, mirando aquí en el taller, vamos a entrar al CV y ustedes en lo que es la materia de teoría, ¿sí? Recuerden, en teoría ya tenemos 3 actividades en cada una de las materias, en teoría vamos a tener 2. Y hay una nueva actividad que se puso el día de hoy, 1 de marzo, y les estoy dando plazo hasta el 10 de marzo. 10 de marzo es el miércoles de la otra semana, es decir, les estoy dando plazo de una semana, un poquito más de una semana para que la complete, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos a ver lo siguiente. ¿De qué trata? Esto es una clase sobre el Sistema Internacional de Unidades. ¿Alguien sabe qué es el Sistema Internacional de Unidades? Muchachos, ¿han escuchado qué es eso? Hola. Reyes, ¿has escuchado qué es el Sistema Internacional de Unidades? Sí, profe. ¿Qué es? Pues con lo que se toman las medidas, profe, ¿no? Lo que entra, que las unidades son el metro y Exacto. O sea que ya lo han visto en física. en física y en taller, profe.
Listo, bueno, entonces vamos, en esta oportunidad en taller vamos a volverlo a mirar, vamos a retomarlo muy rápidamente, porque vamos a llegar a una parte que lo vamos a necesitar. Antes de iniciar con las leyes de electricidad, como la ley de Ohm o leyes que explican ya lo que es el manejo de temas eléctricos, es importante que tengamos muy claro las medidas, es decir, cómo cuantificamos esas medidas. ¿Me hago entender? Sí, señor. ¿Alguien más? Daniela, ¿me escuchas, Daniela? Daniela. Bueno, Daniela como que se fue, ¿o qué? Bueno, Sara, ¿me escucha? Sí, señor profe. Sara, ¿qué son los sistemas de unidades? ¿Para qué son? ¿Qué te imaginas? A ti te dicen, ven, existe algo que se llama el Sistema Internacional de Unidades de Medida. ¿Eso qué es? No tengo Así no ni lo sepa, no tiene ni idea. Alguien que se le ocurra algo. Molina, Luis Sebastián Molina. Luis Sebastián, ¿qué es el Sistema Internacional de Unidades? Ninguno. Sebastián Díaz. Gustavo. Castañeda, dime, ¿qué es el Sistema Internacional de Unidades para ti? ¿Qué entiendes por eso? Pues seguramente es como un listado de todo lo que tiene que ver con eso, profe. Pues, Pues de todo lo que tiene que ver con eso, listo. Bueno, vamos a mirar qué es. Vamos a mirar, mira, ahora les muestro. Entonces, precisamente como ustedes no tienen ni idea, o si alguna vez lo vieron, no se acuerdan, porque lo más seguro es que lo hayan visto durante todos los años que llevan estudiando, entonces existe algo que se llama el Sistema Internacional de Unidades de Medida, o abreviado con la abreviatura SI, Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? SI. Entonces aquí decimos, el Sistema Internacional de Unidades, abreviado SI, es denominado Sistema Internacional de Medidas, es heredado del antiguo que se llamaba Sistema Métrico Decimal. Entonces, con esas palabras, sencillamente lo que quiero, pues resumiendo toda esta carreta que ustedes la van a leer y la van a entender, el Sistema Internacional de Medidas es algo que permite cuantificar las cosas. ¿Cómo? Así como cuando ustedes dicen, van a la tienda y dicen, me da 1 kilo de sal, ¿cierto? Me dan 1 kilo de papas. ¿Sí o qué? Uno va y pide así, ¿o no? Sí, señor. Entonces, cuando uno va a eso, entonces resulta que es que hay unas unidades. Y aquí están. Esta bolita me gusta mucho porque representa ese y el sistema internacional. ¿Y qué unidades tiene acá? Vamos a leerlo en orden horario. Habla de kilogramo, de M que es metro, S que es segundo, A que es amperio, K que es Kelvin, mol que es mol y CD que es candela. Ya vamos a ver qué son. Entonces resulta que el sistema internacional de unidades es utilizado en la física especialmente. Nuestro taller es de electricidad, pero a la final nosotros estamos estudiando uno de los fenómenos físicos más interesantes que se llama la electricidad. Y aquí hay algunas, las unidades que más vamos a utilizar, por ejemplo, de las básicas son lo que es el amperio, que va relacionado con la corriente eléctrica. Y también la CD, que es la candela, que va relacionado directamente con la cantidad de iluminación, es decir, qué tan iluminado está un sitio. Ya vamos a ver uno a uno. Entonces hay unas unidades básicas que son 7, mira acá dice, el Sistema Internacional de Unidades consta de 7 unidades básicas, ¿sí? O llamadas unidades fundamentales, y que estas definen, tienen unas magnitudes físicas fundamentales y tienen una convención, es decir, tienen unos símbolos que hay que escribirlos tal cual, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son. Estas son kilogramo. El kilogramo es la unidad de masa del sistema internacional y el símbolo es la K y la G minúscula. Recuerden que la K es minúscula y la G es minúscula. Que equivale a la masa del prototipo de platino iridiado que se encuentra en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de París. 1 kilogramo son 1000 gramos. Resulta que esto ha sido tan bonito, tan curioso, que resulta que los físicos son unos locos por allá que deciden definir un sistema internacional de medidas. ¿Con qué objetivo? Que todo el mundo hable lo mismo. Que usted si habla de 1 kilo es lo mismo aquí que es lo mismo hablarlo en la China, ¿sí o qué? ¿Cierto?
Sí, señor. Es lo mismo que usted digan en la India, por ejemplo, ve, necesito esta varilla de 1 metro. ¿Será lo mismo allá que lo mismo que acá en Colombia? No, señor. No es lo mismo. ¿Por qué, Gustavo? No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Gustavo. Pues, me repite otra vez la pregunta, profe. Estaba No es lo diciendo mismo. que hablar que 1 metro en la India es lo mismo de hablar 1 metro en Colombia. Ah, sí, sí, sí. Claro, sí, porque es que la idea del sistema internacional, y recuerden, ¿por qué se llama Sistema Internacional de Medidas o de Unidades? Para que sea en todo el mundo igual, sea algo común para todo el mundo, ¿sí? Y para hablar el mismo idioma, porque, por ejemplo, podemos no hablar chino, pero si usted le da unos números a un chino que le dice que usted necesita 2000 metros de alambre de cobre, él le va a entender o no. Sí, profe, ¿verdad? Listo. Entonces, más Sí, o profe. menos. Entonces, sigamos así. Entonces, hay unas definiciones por ahí. Entonces, como les decía, mira esto como suena de raro. El kilogramo equivale a la masa del prototipo de platino iridiado que se encuentra en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas del país. Resulta que eso es un bichito o un elemento que pesa 1 kilo de platino. Entonces, a partir de eso dicen que eso es 1 miligramos o 1 kilogramo. Como dice aquí, 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Después, vamos con el metro. Es la unidad de longitud del sistema internacional. El símbolo es la M minúscula, ojo, no pongan M mayúscula porque no significa metro, que equivale a la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante 1 sobre 299.792.458 de segundo. Es la base del sistema métrico decimal. Ustedes dirán, esta gente sí está muy loca, ¿cierto? ¿Por qué escribieron esto así? Resulta que es que una medida se tiene que referir a un patrón a partir de una constante o de una parte física mucho más grande que no tenga una explicación. De todo se debe partir de alguna parte. Seguimos con la unidad de tiempo, que la del sistema internacional es el segundo. Ejemplo, si yo les digo, la unidad básica o la unidad fundamental del tiempo en el sistema internacional es la hora, ¿les estoy diciendo la verdad o les estoy diciendo mentiras? Muchachos. Sí, la Sara, perdón, profe. Sara, ¿me escuchas? Sí, señor, profe. Bueno, te devuelvo y te pregunto, si yo les digo, les estoy explicando que la unidad fundamental del tiempo en el sistema internacional es considerada como el segundo. Entonces, si yo le digo, la unidad fundamental en el sistema internacional de medidas es la hora, ¿es correcto o es falso? Sara, Señor, profe. por eso, ¿me escuchaste la pregunta? No, profe, a veces la escucha todo entrecortado. Escucho súper Se mal. escucha, se escucha entrecortado. Espérame a ver, cambio de audífonos, a ver si es eso. Profe, seguramente es su internet de ella porque yo le escucho bien. ¿Usted me escucha bien? Yo también, profe, yo lo escucho bien. Bueno, entonces Gustavo, te hago la pregunta a ti. Si yo te digo que la unidad fundamental del tiempo en el sistema internacional es la hora, tú me dices, ¿eso es verdadero o eso es falso? Gustavo, Señor, ¿escuchaste mi pregunta o no? estaba haciendo una cosa, profe. No, mano, pero es que por eso les digo, muchachos, estén en la clase. Si estamos por fuera, no vamos a cumplir. ¿Yo para qué hablo acá? ¿Para qué me desgasto? Les pongo a leer esto y listo. Léanlo y ustedes respondan entonces. Y terminamos la clase, porque pues si no me ponen atención, pues ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Qué desgaste, muchachos. Bueno, alguien que me haya escuchado, ¿alguno puso atención? Sí, profe, yo. Entonces, ¿qué es? ¿La respuesta cuál es? Profe, la respuesta es que la unidad del sistema métrico internacional el sistema internacional de medidas es el segundo, porque usted lo Muy acabó de decir. bien, eso es todo. Entonces, eso es lo que pregunto, Gustavo. Si no estás pendiente de la clase, por favor, entonces, si no quieres, pues no pasa nada. Sí, porque sí es importante que estemos conectados a la clase, siquiera la ahorita, para que rinda el tiempo. Bueno, sigamos. Cuarta unidad.
El amperio, resulta que el amperio, ampere o ampere, el símbolo es la A mayúscula, ojo, A mayúscula. Es la unidad de intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Y forma parte de las unidades básicas en el Sistema Internacional de Unidades, y recibió ese nombre en honor al matemático y físico francés André-Marie Ampère. El amperio es la intensidad de una corriente constante que, manteniéndose en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita, de sección circular despreciable y situados a una distancia de 1 metro uno del otro en el vacío, producirá una fuerza igual a 2 por 10 a la menos 7 newton por metro de longitud. ¿Entendieron, cierto? Clarísimo. Claro como el río La Vieja. Sí, señor. Bueno, eso suena muy enredado, eso suena enredadísimo, pero resulta que no, resulta que hay veces son definiciones, pero sencillamente las unidades, por ejemplo, como les decía aquí, el físico que se llamaba André-Marie Ampère, un francés, descubrió que existía esa unidad. Y entonces, en nombre de él, la unidad, pues decían, ay, ¿cómo medimos la corriente eléctrica? Entonces él dijo, no, pues pongámosle que se llama ampere o amperio, y se quedó así. ¿Sí ven? De ahí vienen muchos de estos nombres. Entonces, hay una definición física que en realidad no le prestemos mucha atención a ella, lo importante es que sepamos que existen estas unidades básicas. ¿Por qué son básicas? Porque con ellas no puedo hacer nada más, sino son ellas, no se derivan de otras. Por ejemplo, el Newton, que es la unidad de fuerza, va relacionado en metros sobre segundo al cuadrado, algo así, si mal no recuerdo. Entonces es una unidad compuesta, ¿sí? Entonces, aquí hay un cuadrito que resume esto muy bien. Entonces decimos, son 7, recuerden, son 7. Magnitud, entonces dice longitud, el nombre es el metro y el símbolo es la M minúscula. Y así siguen, por ejemplo, temperatura termodinámica, el Kelvin y es la K mayúscula. Intensidad luminosa o intensidad luminosa, candela y la CD. Cantidad de sustancia, mol, mol. Así, entonces sigamos leyendo. 5, Kelvin. El Kelvin es la símbolo, es K mayúscula. Es antes se llamaba grado Kelvin y es una unidad de temperatura. Fue creada por William Thomson, primer varón de Kelvin. Entonces, mire que era el varón de Kelvin y por ahí se llamó Kelvin la unidad. Y va relacionado con el cero absoluto, que es menos 273.15 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, estas son otras definiciones, pero lo importante es de a dónde viene. Mol. Resulta que el mol lo utilizan mucho en química. Probablemente ustedes que ahorita ya estén viendo química van a ver esta unidad. Esta unidad es con la que se mide la cantidad de sustancias. Es decir, yo no hablo de peso, sino la cantidad de sustancia, ¿sí? En cualquier sustancia, elemento, compuesto químico, y considerando a la vez un cierto tipo de entidades elementales que se componen, el mol, que el símbolo es ese mismo, mol, es la unidad del sistema internacional de cantidad de sustancia, y tiene un número ahí que 6.200.000, no sé qué, pues que tiene un número grandotote, que es el número de Avogadro, se llama así. Entonces, es importante que la conozcamos, no la vamos a usar mucho, pero son de las 7. Otra, candela, como ya les decía, la candela es el símbolo, es la C minúscula y la D minúscula, es la unidad básica del sistema internacional, perdón, C mayúscula y D minúscula, ¿sí? Que mide la intensidad luminosa y se define como la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia de 540 por 10 a la 12 hercios y de la cual la intensidad radiada es en esa dirección 1 sobre 683 vatios por estéreo radial. Esto que suena así tan raro es como se puede medir la cantidad luminosa que da un bombillo. ¿Qué tanto radia? Entonces, un bombillo muchas veces tiene tantas candelas. Esto se utiliza, más adelante vamos a ver un poquitico sobre iluminación. Entonces se mira, es que de esas medidas las normas dicen, bueno, eso debe iluminar tanto, y entonces hay unos criterios que se llaman iluminancia e iluminación, y van medidos en candelas, ¿sí? Entonces, por el momento, quiero que lo tengan ahí presente y que conozcan ¿cómo llaman? Estas unidades básicas del sistema internacional. Continuemos aquí. Resulta que para ellos también hay una vaina que se llaman los prefijos. Un prefijo son múltiplos y submúltiplos de cualquier unidad del sistema internacional, bien sea básicas o derivadas, y resulta que estas van relacionadas con la misma cantidad. Ejemplo, aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, uno puede escribir como esto, milisegundo, y se escribe con la M, y M pequeñita y S. ¿Qué quiere decir? Un milisegundo, ¿cuántos segundos son? ¿Quién me dice? ¿Quién se le ocurre? ¿Qué resulta? 1000. 1000, no señor, son menos. Resulta que acá hay una tabla de prefijos que no la vamos a memorizar y que les voy a pedir el favor que la escriban en su cuaderno y la recuerden, porque normalmente en la parte eléctrica nos vamos a encontrar cosas así, y ya les voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es?
Empieza 10 a la 0, que es 1. Y de ahí para allá empezamos hacia abajo con exponenciales negativos, ¿cierto? Mire, por ejemplo, aquí hacia abajo dice 10 a la... Miremos el mili, que es el más conocido. 10 a la menos 3. Entonces dice mili, m, y es equivalente a 0.001. Es decir, corro la coma 3 pedazos a la izquierda. Entonces me paro en el 1 y corro hacia la izquierda. ¿Corro cuántas? 1, 2 y 3. Entonces llego a esto. Mire, si tengo la coma aquí en el 1, entonces corro 1, 2 y 3. Entonces pongo 0,001. ¿Me hago entender? Sí, profe. Entonces, cuando hablamos de 1 milisegundo, estamos hablando de 0,001 segundos. ¿Sí? O 1 por 10 a la menos 3 segundos. ¿Me hago entender? Sí, señor. Listo. Sí. Ahí seguimos. Otro muy conocido es el micro. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Miren, les dice micromol. Mire que tiene micro y tienes un símbolo como, se llama mu, la letra griega mu, que es esta, mu. Micromol, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va 10 a la menos 6, o sea que corro la coma a partir del 1, 6 posiciones y pongo el otro 0. Entonces, ¿cómo hago? Me paro en el 1 y corro 1, 2, 3, 4, 5, 0, 6. Ahí completé la 6, ¿sí? Y ahí seguimos. Seguimos tantos números que podemos ir a la menos 24, que se llama yocto, y es una cantidad enormemente chiquita. ¿Sí ven? Es muy pequeñita. ¿Cuántos ceros hay? 24 ceros antes del 1. ¿Sí lo ven? Mire, contemos cuántos ceros hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Entonces tiene 24 ceros a la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que es una cantidad pequeñita, ¿cierto? ¿O es muy grande? Que es muy pequeña, profe. Es muy pequeña. Y entonces para el lado contrario tenemos que ya son más grandes. Ejemplo, el del kilogramo. La unidad puede ser el gramo. Y si yo miro kilogramos, entonces ¿qué le pongo? La K minúscula y pongo kg. Entonces, por lo tanto, en 1 kilogramo hay 1000 gramos. ¿Sí o qué? Y así seguimos. Seguimos, por ejemplo, tera. Entonces, 10 a las 2. Tera quiere decir 10 a la 12. O sea que son, pues, ¿cuánto es esto? 1000 millones, ¿no? Perdón, giga es 1000 millones. Entonces son números ya muy grandes, tanto que llegamos a la 10 a la 24, es decir, después del 1, 24 ceros. Ya vamos a ver cómo aplicamos esto. Entonces, por ejemplo, en miliamperios, pasa lo que les decía. Sigamos aquí. Entonces, ahorita ya viene lo que es la tarea. ¿De qué va a tratar la tarea que ustedes van a hacer? Son 5 preguntas que acá están. La van a hacer en su cuaderno, en Word, donde quieran. Les recomiendo que lo hagan en el cuaderno porque tenemos que hacer a veces unas cuentas. Entonces, primero, aquí está escrito cuáles son las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades. Entonces, ¿qué deben hacer? Un listadito donde van a poner cuáles. Estas que vimos aquí, ¿cierto? Kilogramo, metro, segundo, amperio, Kelvin, mol y candela. Ya. ¿Fácil o difícil el primer punto de la tarea? Fácil, profe. Listo. Segundo punto. En su cuaderno elabore un cuadro donde indique el nombre de la unidad, la magnitud y su símbolo. Mírenla. ¿Será que es esto mismo? Sí. Listo. Entonces lo vamos a pasar en el cuaderno. ¿Por qué quiero que lo escriban? Para que lo recuerden. Uno muchas veces cuando no escribe esto, pues eso pasa de largo. Y de pronto cuando lo escribe se le queda un poquito. Listo. Tercer punto, de estas afirmaciones vamos a determinar si son verdaderas o falsas. Si son falsas, indique por qué. Entonces, ¿qué van a hacer? En su cuaderno o en hojas van a escribir la primera y dice, el tiempo es una magnitud derivada. Entonces, si esto es verdadero, escriben enseguida verdadero. Si esto es falso, escriben falso y dicen, ¿por qué tal y tal cosa? ¿Sí? Son 4 preguntas ahí. El Sistema Internacional de Unidades surgió para intentar que todas las regiones del mundo utilizasen las mismas unidades. ¿Será falso o será verdadero? Yo creo que es verdadero, ¿cierto? Eso fue de los objetivos que les dije que para qué crearon el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Miren que por acá hay una que les dije Sí, ahorita. señor. La unidad de medida del tiempo en el Sistema Internacional es la hora. ¿Será falso o será verdadero? Falso. Es falso, profe. Entonces ustedes van a escribir falso, porque la unidad del Sistema Internacional de Medida del Tiempo es... ¿Quién me dice? Los segundos. Muy bien. O el segundo, ¿sí? Y así seguimos.
Ahora, vamos a responder estas preguntas. Responde a las siguientes preguntas. Entonces, 25 kilómetros, que aquí está el símbolo, kilómetros, mire, K minúscula, M minúscula, kilómetros, ¿cuántos metros son? Entonces lo convierte, ¿sí? 1000 ng, nanogramos, ¿cuántos microgramos son? Entonces lo convertimos. ¿Cuántos segundos son 5 milisegundos? ¿Sí? ¿Y cuántos kiloamperios son 13.200 amperios? Eso es todo. Eso lo hacemos a mano. Pregunta número 5. Investigar cuál es la corriente máxima que puede soportar un ser humano sin ocasionar daños irreversibles en el cuerpo humano. Esta sí es de que ustedes cojan y se sientan en el computador o en el celular y van a escribir, bueno, ¿cuál es la corriente eléctrica más grande? Y ahí la respondes. ¿Está claro, muchachos? Sí, señor profe. Listo, entonces Sí, vamos a señor. hacer un par de ejercicios para que les quede un poquitico más clara la cosa. Por aquí les voy a compartir pantalla, a ver si me dicen si la pueden ver. Pues creo que acá tengo un tablerito y vamos a hacer un par de ejercicios aquí sencillitos. Vamos a ver aquí una cosa, permítanme un momentico. Espérenme a ver cuándo les comparto pantalla. Voy a dejar de compartir mi pantalla aquí y les voy a compartir otra por otro lado. Creo que ya pueden ver la pantalla y vamos a ver un tablerito donde vamos a hacer un par de ejercicios, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer los ejercicios? Vamos a utilizar este azul y vamos a ponerlo aquí, un poquito más delgadito, ahí. Vamos a ponerlo aquí. Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué es un ejercicio? De mirar cómo aplicamos este tema de los prefijos. Entonces, por ejemplo, a ustedes les dicen 2000, escribir así, 2000 o 200 milisegundos. ¿A qué serán equivalente 200 milisegundos? Entonces recuerden la tabla que vimos. Entonces, ¿qué decía que mili? Mili era 1 por 10 a la ¿qué? ¿Se acuerdan de esa tablita que veíamos por allá? ¿Quién la recuerda? No, nadie, perdidos. Bueno, entonces mili es un prefijo que dice que decía que mili es 10 a la menos 3, ¿cierto? Por allá en la tablita dice así, que esa es la que ustedes van a mirar. 10 elevado a la menos 3 es igual a mili, el prefijo, o a la m minúscula, o también es igual a que diga mili, ¿sí? Mili, ¿cierto? Ya no me deja hacer el puntico. Bueno, mili, o que también es igual a poner a, ¿cómo era que decía la tabla? ¿Se acuerdan? 0, les dije, eso es corriendo la coma, 0,001, ¿cierto? Entonces, si yo tengo 200 milisegundos, ¿cómo lo escribo? Entonces, 200 mili, entonces digo es por 1 que multiplica a 10 a la menos 3, ¿cierto? ¿Qué cosa? Segundos. Y si digo que es 10 a la menos 3, entonces corro la coma, ¿cuántos? 3 posiciones, ¿se acuerdan? Si tenía el 1, entonces la corro 3 posiciones para escribirlo en segundos. Entonces, ¿cómo hago? Si es así, entonces yo tendría aquí, escribo el 2, voy a ponerlo acá abajo, y voy a correr la coma de aquí, ¿cuántas? 2, 3 posiciones. Entonces estoy aquí, como que la coma estuviera aquí en este punto, ¿sí ven? Como que estuviera aquí donde estoy haciendo la rayita. Entonces corramos. 1, 2, 3, y es a la menos 3, ¿cierto? 1, 2 y 3. Entonces pondría un 0, que sería 0.2, que tendría los 200 aquí, punto 200 segundos. ¿Sí? ¿Me hago entender? O muy raro eso. Miremoslo desde otro punto de vista. Cuando yo tengo 1 por 10 a la menos 3, es como que estoy dividiendo entre 1000. ¿Sí? Y si yo cojo 200 y lo divido entre 1000, ¿cuánto me da?
muchachos. Oiga, pero participa más los perros de por acá, les cuento. Daría 0,2, profe. Daría Ve, 0.2, 0.2. Entonces esa es la idea. Los mil es así. Entonces pasa lo mismo, por ejemplo, con los kilos. Vamos a borrar este y vamos a mirar otra cosa. Entonces vamos a mirar este. Digamos que a mí me dicen, o miremoslo en kilómetros. Yo tengo 10.000 kilómetros. Recuerden que la K es minúscula. Sí, aquí de pronto se ve mayúscula, pero es que escribir en la tabla es más maluco. 10.000 kilómetros. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es kilo? Kilo es por 10 a la 3. Recuerden la tablita. ¿Sí? Kilo 10 a la 3, o es multiplicar por 1000. Entonces, ¿qué hago aquí? Entonces, esto es lo mismo que yo escribiera. O sea, recordemos esto. Kilo es igual a decir que es 1 por 10 a la 3. O es lo mismo a decir 10 a la 3 es 1000, ¿cierto? Agrego 3 ceros. Entonces, si es así, entonces, ¿qué hago? Pongo aquí 10.000, o sea, sigo escribiendo los mismos, 10.000, ¿cierto? 10.000 y kilo, entonces quiere decir que multiplico por 1000 o agrego 3 ceros. Entonces agrego otros 3 ceros, 1, 2 y 3. Y ahí ya nos queda en metros. Entonces, en realidad, ¿cuántos metros tenemos aquí un puntico, aquí voy a poner como un puntico y aquí otro. Entonces tengo 10 millones de ¿qué? ¿Qué unidades? metros, profe. Metros, muy bien. Sí, Reyes, ¿estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Daniela, ¿me hice entender? Daniela, Sí, profe. sí. Entonces, si yo te pongo un ejercicio, tú me vas a ayudar a hacerlo, vamos a ver. Entonces, Daniela, por ejemplo, si yo tengo el siguiente ejercicio, yo tengo así que digo 20 centímetros. Los quiero pasar a metros. ¿Cómo lo paso, Daniela? Dime, yo voy rayando acá. Daniela. Dividiéndolos, ¿no? Sí, pero entonces, como lo estábamos viendo, centi significa algo. Miren la tablita que les pasé. ¿Se acuerdan de la tablita? ¿O no? Miremos la tablita. Vamos a ver aquí la tablita, a ver si se ve. Recuerden esta tablita que está, ¿dónde está? Está aquí. Miren la tablita. Dice centi, entonces 10 a la menos 2 es centi, la C minúscula o 0.01, ¿cierto? ¿Sí? Recordemos este pedacito, entonces es lo que yo debo hacer. Ah, bueno, centi es 10 a la menos 2, entonces vamos a mirarlo. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla aquí, me dicen si siguen viendo el tablero. ¿Siguen viendo el tablero o ya no, o no lo ven? No, pero yo no sé. Ya no se ve, listo. Entonces vamos a volver a ver el tablero. Espérenme un segundito, les comparto el tablero. Estoy volviendo al ejercicio. Tenemos 20 centímetros. Entonces, Daniela, ¿cómo hacemos? Centi es por 10 a la menos ¿qué? Daniela. 10 a la menos 2. Listo, muy bien. Entonces yo escribo 20 por 10. Eso me quedó raro, por 10 a la menos 2 metros. Recuerden, miren que qué fue lo que hice ahí. Miren que ahí lo que hice fue que cogí esta C, esto que está aquí, esa C minúscula y la reemplacé por 10 a la menos 2. ¿Sí o qué? ¿Sí? Entonces sigamos. 20 por 10 a la menos 2. Entonces 10 a la menos 2 quiere decir que corro la coma dos posiciones hacia atrás, ¿cierto? Que es lo mismo que dividir entre 100. ¿Cierto, Daniela? Sí, profe. Entonces, si corro dos posiciones, ¿qué hago? Entonces, yo escribiría algo así como dice, listo, tengo el 20, ¿sí? Acá está en metros y me voy a correr. ¿Cuántas? Dos posiciones atrás. Entonces, ¿cuántos serían? 1 y 2.
Entonces me da que es 0,2 metros. ¿Está bien o está mal? Entonces mi respuesta es esto. ¿Está bien? Vamos a hacerlo de otra forma, vamos a hacerlo dividiendo, Daniela. Que de pronto ahí se puede confundir uno. Ah, listo, entonces 20 centímetros. Entonces yo digo 20 centímetros lo voy a pasar a metros. En centímetros, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuántos centímetros hay en un metro? Entonces yo pongo en la parte superior 1 metro, ¿sí? Y en un metro, ¿cuántos centímetros son? Son 100 centímetros, ¿te acuerdas? ¿Sí? Entonces está aparente, entonces yo cancelo centímetro con centímetro y me queda 20 dividido 100, ¿queda cuánto? Daniela. 0,2. Metros, muy bien. Si ven que hay dos formas de hacerlo y son fáciles, cualquiera de las dos. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? No, profe, no. No, Fácil, profe. ¿cierto, Santiago? Sí, profe, solo poner atención y ya uno le queda fácil. Ah, qué bien, Gustavo, listo. Entonces, Gustavo, Sí, me va a profe, ayudar a hacer el es último ejercicio. no Gustavo, ven, aprendérselo ayúdame a de hacer este memoria. ejercicio. Vamos a hacer otro. Vamos a mirarlo aquí. Vamos a mirar entonces, por ejemplo, inventémonos uno bien raro. Digamos que yo tengo 2000. No, pero ya pusimos el 2, no, pongamos otro. Pongamos el 3. 300 Una pregunta, ¿qué aplicación es esa la que utiliza para hacer eso? 300 microamperios. Ah, esto es un tablero, no me acuerdo, creo que se llama whiteboard. Y estoy compartiendo la pantalla desde la tablet, está en la videollamada también. Entonces estoy desde otra pantalla. Ah, listo. Entonces, por ejemplo, tengo 300, mire que eso es una U o un mu, ¿sí? Entonces, Gustavo, ¿me vas a ayudar a hacer este? Entonces aquí me van a preguntar cuántos, mira, miliamperios son. Pero ni siquiera me están poniendo amperios, sino miliamperios. ¿Sí o qué, Gustavo? ¿Fácil o difícil? Pues ahí, Ahí confundido. No, no, tranquilo. Bueno, entonces vamos a ponerlo primero en amperios y ya después lo acomodamos. Recuerden que micro es por 10 a la menos 6. O sea que quiere decir que estoy corriendo la coma 6 unidades hacia la izquierda. ¿Sí o qué? Entonces, hablar de 300 microamperios es lo mismo que yo poner aquí 300 por 10 a la menos 6 amperios, ¿cierto? Y este menos 6 quiere decir que lo voy a correr 6 veces la coma hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, si lo viéramos así, nos va a quedar algo como esto. Nos va a quedar aquí el mismo 300, pero desde aquí voy a contar 6 veces. Entonces corro 1, 2, 3, 4, vamos con 0, 4, 5 y 6, ¿cierto? Volvamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí debo agregar otro 0. O sea que corrí la posición de la coma 6 veces hacia atrás, ¿cierto? Y eso me da que este número sería 0,0003 amperios. ¿Sí o qué? ¿Hasta ahí vamos, Gustavo? sí, señor, sí. Listo. Ahora me dicen, ya lo llevé a amperios, pero lo quiero es en miliamperios. ¿Mili es por 10 a la qué? Y recordemos que acá no lo están pidiendo, es en miliamperios. 3. Mili es por 10 a la menos 3. Entonces, ¿qué es más grande?
¿Un microamperio o un amperio? Un amperio. Un amperio es más grande. Entonces, miren que aquí estoy más grande, entonces, ¿qué debo hacer? Si quiero poner esto en miliamperios, voy a correr la coma. ¿Qué tanto? 3 unidades hacia la derecha, porque lo voy a poner un poquitico más grande y ya le voy a quitar, o sea, voy a quitar ceros que voy a reemplazar por un prefijo que es la m. Entonces, ¿cuántos? 3, ¿cierto? Entonces, corrámoslo. ¿Cuánto sería el correrlo acá? Si yo lo corro, entonces sería 1, 2 y 3. O sea que nos daría 0, mire, corrí cuántas, 1, 2 y 3. Entonces da 0,3 miliamperios. Recuerden que estos ceros que estaban aquí, a la derecha, ¿qué hice con ellos? Estos de aquí. Los quité, ¿cierto? Porque no valen nada. Si yo hablo de 0,3, es lo mismo que hablar de 0,300, ¿sí o qué? Sí, eso no vale. Entonces miren que en este caso 300 microamperios son 0,3 miliamperios. Entonces, ¿qué hice? Reemplacé estos ceros de aquí, miren, estos ceros que estaban aquí. Estos 3 ceros, ¿qué hice? Los corrí la coma a la derecha, 1, 2 y 3, y me dio 0,3 miliamperios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Estos por qué los reemplacé? Por esta M minúscula. ¿Sí? ¿Me hago entender, muchachos? Sí, señor. Listo. Entonces, por eso les digo que así se hacen estas tareas. Son muy fáciles de realizar y así vamos, ustedes van a hacer la misma tarea que les dejé. ¿Cuál es la tarea? Volvamos a revisar. Entonces vamos a mirar la tareita. La tareita aquí dice que esa última partecita solamente es donde va a aplicar eso. Mire, 25 kilómetros. ¿Cuántos metros son? ¿Sí lo alcanzan a ver aquí? Mire, 25 kilómetros. Entonces, ¿qué hago? ¿Kilo es por 10 a la qué? Miremos la tabla, 10 a la kilo, 3, kilo, profe. 10 a la 3. Entonces, ¿qué es? Multiplicar por 1000 y ya, ¿cierto? O sea que la primera, ¿cuál sería? 25 por 1000. ¿Nos daría cuánto? 25.000, ¿qué? Metros, ¿cierto? ¿Fácil o difícil? Sí, señor. Fácil. Listo. Miremos, por ejemplo, esta de los kiloamperios. ¿Cuántos kiloamperios son 13.200 amperios? Entonces, ¿qué es? Kilo, y lo tengo en amperios. Entonces, si kilo es por 10 a la 3 y yo quiero ponerlo en amperios, es como que divido entre 1000 o corro la coma 3 veces hacia la izquierda. ¿Cómo la corro? Uno para acá, 1, 2 y 3. O sea que 13.200 amperios equivaldría a 13,2 kiloamperios. ¿Sí o qué? ¿Sí la ven? Facilito. Entonces, Sí, muchachos, profe. eso era todo por el día de hoy. Quiero es que interioricen esto, para eso es la tarea, lo miren porque esto lo vamos a seguir utilizando, no solo en electricidad, sino ustedes lo van a utilizar en todas las materias. Y cuando salgan del colegio, lo más seguro es que lo utilicen en la universidad. Entonces, por ahora les pido el último favor, es que encendamos la cámara, muchachos. Encendamos la cámara, tomamos una fotografía y ya nos vamos a hacer la tareita. Eso es todo. Encendamos la cámara, por favor, muchachos. Solo veo a Gustavo, nadie más ha prendido la cámara, muchachos, ¿qué pasa? Hágale para poder que nos vamos. Está peludo, don Santiago. Poquitico. O es una peluca, o es una peluca. No, probablemente Bueno, listo, encendamos la cámara, muchachos. Cristian también está peludo. Veo a Pero, Sara, a profe. los demás no los veo. Enciendan la cámara, muchachos. Bueno, los que estamos entonces, nos quedamos 8 personas en la clase. Sonrían. Digan whisky. Digan, soy peludo. Muchas gracias, muchachos. Gracias por su asistencia. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Y bueno, seguimos trabajando. Recuerden, cualquier duda me comentan. Yo estoy para ayudarles. Y bueno, muchachos, completen las tareas. Si Dios quiere, el miércoles les traigo un reporte de cómo van sus notas. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Listo, muchachos, profe. cuídense mucho. Un feliz resto de día. Que estén muy bien. Gracias, profe.